escuchar a nuestro compañero Félix Lajara. Muchas gracias, José. Gracias a todos ustedes por escucharnos siempre aquí en el Sol de la Tarde, que es el sol del país. Israel contraataca. Lo que está pasando en Medio Oriente es digno. Pero Israel contraataca. ¿Será que Israel ataca? Te voy a decir por qué contraataca. Vamos a ver. Contraataca. Israel contraataca. Lo que está pasando en Medio Oriente, yo creo que es digno de sentarse los especialistas del mundo a ver lo que pasa, porque aquí tiene que intervenir rápidamente la comunidad internacional, porque una guerra no es solo una guerra, es si esa guerra puede escalar más allá de lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, esa guerra sabemos que es de Estados Unidos con Rusia en Ucrania. Pero esta guerra de Irán versus Israel o Israel versus Irán no es de Estados Unidos contra Irán. No, aunque Estados Unidos, Jordania, Arabia Saudita y todos los aliados de la región puedan apoyar a Israel, Israel toma sus propias decisiones porque no es la primera vez que lo hace. Ya en otras ocasiones ha peleado contra 4 al mismo tiempo, contra Egipto, contra Jordania, contra todos sus vecinos. Lo hizo en el 65, fue una locura, y acaba de bombardear un canal de televisión porque promovía en vivo, lo bombardeó. En vivo. Como también deliberadamente, porque al final en la guerra todo lo que se hace es deliberado. Pero viendo el contexto de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre en la guerra, yo ahorita daba un pequeño introito cuando decía: la guerra de Irán e Israel no es una guerra que comenzó hoy. Eso comienza desde la Revolución Islámica del 1978, cuando el Ayatollah Khomeini, con la Revolución Islámica, desplaza por completo a Mohammed Reza Pahlavi, que era el emperador. La palabra no era emperador, más bien el Shah del momento, que gobernaba en el lugar. Tuvo que exiliarse, tuvo que aislarse, tuvo que irse por darle una permisiología en un momento dado a Khomeini, que terminó con una revolución que lo tuvo por completo. Pero antes de eso, recuerden, Siria tenía modales, tenía normas, tenía gustos, preferencias occidentales. Sí, era un enclave. Claro, porque recuerda que era un enclave occidental en Oriente. Porque como fue una colonia, Israel. Porque fue una colonia inglesa, recuerda, ¿verdad? Como fue una colonia inglesa, sí. Inglaterra le promovió el tren, ahí tren. Están las imágenes ahí están las imágenes del Irán de los 70. Exacto. Era como ahora Dubái. Y era un Irán moderno. Para la época era un Irán súper moderno, con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos también. Ahora, ¿qué sucede? A través del tiempo, al Israel tener un tipo de religión diferente a los países colindantes, ellos son musulmanes. Israel es de característica cristiana, aunque tiene su denominación. Judaísmo. Bueno, pero digo cristiano. Son occidentales. Bueno, pero cuando digo cristiano el patrón cultural sí. de Israel es occidental, aunque pero está en medio. Es occidental. No, pero para que la gente, judaísmo. Pero para tú poder diferenciarlo, tienes que decir que no creen tanto en Mahoma, ¿verdad? Creen en Mahoma, creen en porque Dios, creen en Dios, pero Dios es Jesús y Jesús es Dios, es lo mismo. No hay diferencia. No. Oye, Vamos por partes. ¿Qué pasó? Vamos a ponernos de acuerdo. Llévate, Vamos a ponernos de acuerdo con esto. Están las religiones orientales y las occidentales. Lo que pasa es que el cristianismo fue asumido por el Imperio Romano y convirtieron la historia real de Jesús, real o lo que sea, la institucionalizaron. Las religiones brahmánicas son aquellas. La religión, pero la religión Israel es la fuente de las religiones que surgen a partir de Abraham. Pero el catolicismo no es oriental. El catolicismo es occidental. Claro, lo que es oriental es el origen del cristianismo. Pero al final es la discusión. Está bien, judíos, son judíos, pero no son musulmanes, es la palabra. Porque todos sus vecinos son musulmanes. Todos sus vecinos son musulmanes, por lo cual usted está en un lugar donde todos sus vecinos tienen una visión ideológica y religiosa peligrosa para ellos, bajo su entender y su religión. Entonces, esos países colindantes han sido prácticamente enemigos todos, hasta que en el camino Arabia Saudita y todos los que son ricos, que se han metido a el Dubái, Omán y todos los que se han metido, los Emiratos Árabes Unidos, que se han metido a la ola del desarrollo del capitalismo, pues ahora son aliados. Arabia Saudita son aliados estratégicos, incluyendo Jordania, que está al lado. Pero yo me sorprendí mucho cuando Israel comenzó a bombardear objetivos militares en Siria
y yo vi que Jolani, o bueno, ¿cómo es el nombre ahora? Porque lo cambian todos los días. Ahora se llama Ahmed Hussein Al-Sharab. Es el nombre ahora, ¿verdad? De Jolani, que fue el que encabezó la lucha, que derrocó a Bashar al-Assad, que tuvo que salir huyendo. Sí, son una ayatola. Cuando yo vi que comenzó Israel a bombardear teocracia, puntos específicos como los Altos del Golán, para que se apoderó de los Altos del Golán, es decir, yo digo, ¿por qué ese nuevo gobierno sirio permite todo eso? Pero ahora sale la explicación. Lo que pasa es que los bombardeos que hizo Israel en Siria eran a iraníes en Siria realmente. No era a sirio en Siria que estaba bombardeando. Entonces esa es la explicación del momento. Entonces tú dices, ¿por qué ocurrió todo eso? Bueno, por lo que acabo de explicar. Porque aquí tú tienes a un Irán que no pelea directamente con Israel, porque se peleó desde el 1978, que Israel era un aliado y pasó a ser un enemigo. Entonces comenzó a apoyar a todos los famosos o llamados proxies. Comenzó a Irán a financiarlo y a apoyarlo. Pero Israel es un proxy también, porque todas las armas de Israel son financiadas por los Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. Israel es un proxy. La tecnología de Israel, que es un gurú, por ejemplo, los aviones con los que está atacando Israel ahora a Irán, son aviones estadounidenses, F-35. Sí, la diferencia y su tecnología. El escudo de hierro no es de Israel, es de Estados Unidos. La diferencia es que el mundo completo ve a Israel que se defiende, independientemente que usted esté de acuerdo o no, y ve los proxies, llámese los beligerantes, para adaptarlo un poquito más, como decía José, llámese los hutíes de Yemen, llámese Hamas, llámese el Hezbollah del Líbano, llámese los beligerantes que también estaban en Siria. Bueno, pues ahí a esas personas o esos grupos beligerantes que están en el Medio Oriente, todos han atacado en su momento a Israel, incluyendo a Hezbollah, que hasta ahora o hace pocos días estaba siendo atacado o atacaba prácticamente a Israel. Entonces Israel en el día de hoy, entonces, claro que Israel aparentemente no se ha defendido. ¿Por qué? Porque si tus proxy tienen meses atacándome a mí, pero ¿dónde está el punto esencial? Bueno, que se determinó que aparentemente Irán tiene desarrollado o enriquecido uranio hasta 60%. Cuando todo el mundo sabe que para tú llegar a un enriquecimiento de uranio, independientemente de que hay bombardeos hacia estaciones militares científicas donde se estaban enriqueciendo, o que también un 0.7, que es lo que se comienza a enriquecer un uranio, ¿verdad? Pero solamente hasta 90% que se puede hacer ya armas químicas, más bien ya una bomba nuclear, que es a lo que quizás Occidente le tiene miedo. Por esta razón, entonces, apoyado por los Estados Unidos, aunque Donald Trump diga hoy que no tiene nada que ver, es que entonces Israel toma la decisión de apoyar o de bombardear los objetivos militares en principio. Fíjese, ¿por qué no llevó el expediente primero a Naciones Unidas? Bueno, porque Israel dice, Netanyahu, yo vi el video dos veces el sábado, él dice, nosotros tenemos información que indica que en menos de un año, Irán pudiera alcanzar... Porque están en 60%. Exactamente. Entonces, si tú tienes un año y Trump está hablando, tiene 2 semanas hablando de un acuerdo, sí, eso es lo que ahí que voy. Claro, ¿por qué no puso? Porque la información que dice Netanyahu no la está diciendo la ONU. Sí. No es la ONU que está diciendo... Pero es que el que conoce la historia de Netanyahu sabe que es un hombre pero ¿por qué Netanyahu, si Trump está hablando de acercar a Irán y a Israel para un acuerdo hace 2 semanas, ¿por qué él no lleva el expediente a la ONU? Yo creo que es doble discurso. Por ejemplo, mira, el Mossad... Que ha sido muy cuestionado por corrupción. El Mossad, que es la inteligencia más dura que hay en el mundo hoy, para mí por encima hasta de la CIA o del FBI de los Estados Unidos, quizás los rusos, KGB en su momento, pudieron ser tan duros. Se llama Nimbus el programa y es un programa donde participa, penosamente para mí, que soy un promotor de eso, participa Microsoft, participa Google, participa OpenAI, participa IBM, Nimbus. Pero el Mossad, recuerden que se asesinaron varios científicos iraníes en tierra iraní. Recuerdan que no había explicaciones. Israel nunca se atribuyó el asesinato, pero todo el mundo sabe que ellos andaban detrás de eso. Pero también, y con esto cierro, José,
los atentados que se hicieron en la embajada iraní, ahí murió Soleimani, creo que era el nombre. Uno de los más altos militares y también... Soleimani fue el que Trump mandó, el que murió en la caravana de vehículos en el 2019. Sí, Irak. bueno, hay otro también entonces, otro alto rango militar y también parte del tema de desarrollo de uranio, que murió en Hezbollah, en el Líbano, con aquella famosa explosión con los Beepers. Con todo esto lo que digo al final, tratando de dar una pequeña explicación independientemente de las opiniones que podemos tener cada uno, yo creo que esto hay que prestarle atención porque no creo que esto sea una simple guerra. Finalmente, José, Pakistán en el día de ayer públicamente expresó de que si el tema escalaba, Israel, ellos iban a responder para defender a Irán. Pero recuerda que si Pakistán entra a la guerra, ahí podría entrar un nuevo elemento que sería catastrófico para el mundo, porque la India tiene un conflicto con Pakistán y es por la zona de Cachemira. Y si India, con su tamaño y su poderío, entra ese conflicto, aquí estaríamos hablando de una próxima guerra mundial. Fafa, ¿tú qué